Muy bien, buenos días. Vamos a empezar con la segunda clase de esta semana. Me confirman, por favor, que pueden escucharme bien y si se mira la pantalla. Estoy compartiendo un documento de Excel en este momento. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar. Y donde nos habíamos quedado ayer era en esta opción, ¿verdad? En esta pestaña de número. Les estaba enseñando que en Excel podemos tener datos con distintos formatos. Por ejemplo, los de este ejemplo, que por algo puse estos datos aquí, también los vamos a usar para otro ejemplo. Se pueden visualizar con diferentes formatos, por ejemplo, formato moneda, formato contabilidad y otros. Entonces, siguiendo explorando esta cinta de opciones, tenemos estas opciones de aquí en la pestaña estilos, que básicamente es para dar formato a las celdas. ¿Qué tipo de formato? Hay formatos condicionales, que si yo le doy aquí a formato condicional, hay diferentes formatos. Por ejemplo, está esta opción, reglas para resaltar celdas. Y podemos ver varias. Por ejemplo, es mayor o es menor que algún valor, entre varios valores. Y hay más reglas todavía. Incluso podemos personalizar celdas, formatos de celdas. Entonces, vamos a ir, ahorita les estoy dando como las generalidades y vamos a ir viendo algunas de estas opciones que pueden servir para sus libros de Excel. También hay reglas para valores superiores e inferiores. Podemos poner barras de datos, escalas de color también, incluso conjuntos de iconos. Miren, las posibilidades son bastantes. También tenemos la opción de adicionar nuevas reglas o borrar reglas ya establecidas en una hoja o administrarlas. Luego también tenemos lo que es dar formato como tabla, donde tenemos todos estos formatos. Básicamente esto es para darle un formato especial. Por ejemplo, ¿cómo aplico estos formatos? Yo tengo que venir y seleccionar el rango de celda, ¿verdad? Que quiero afectar con este formato. Y yo puedo venir, darle formato como tabla y, por ejemplo, poner este estilo que se mira los encabezados anaranjados y bordes anaranjados. Cuando yo lo hago, me pregunta dónde están los datos de la tabla. Entonces, puedo dejarlos tal y como están, o miren esta opción de aquí, con una flecha para arriba, si yo le doy clic, se va a minimizar esta ventana y yo puedo venir y seleccionar mi rango de celdas. En este caso, lo voy a dejar tal y como estaba, de las celdas A1 hasta celda B11. Y también muy importante, podemos marcar o desmarcar esta opción que dice que la tabla tiene encabezados. En este caso, mi tabla aquí de ejemplo tiene encabezados, tiene año e ingresos, ¿verdad? Entonces yo la dejo marcada, le doy a aceptar y ya aparece como una tabla. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hacer esto? Si básicamente todo el habla como yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, esto de aquí lo podría ponerle un encabezado aquí arriba en E2 y F2 y ahí introducir los datos, ¿verdad? Y si bien es cierto, las tablas tienen una especie de formato especial. Por ejemplo, si se fijan aquí, ya aparece el encabezado con esta pestañita aquí, que si yo le doy clic, despliega un menú que tiene varias opciones. Por ejemplo, ordenar los datos de menor a mayor, ordenar de mayor a menor, incluso ordenar por color y otras opciones. También podemos seleccionar qué datos quiero ver. En este caso yo puedo quitar, seleccionar todo y solo ver los datos de 2012 y 2013. Le doy a aceptar y parece que desaparecieron los demás datos, pero si se fijan aquí en la pestañita que está en la celda A1 de año, cambió la pestaña, ya no es como la que tiene ingresos, ahora tiene un embudo aquí y esto significa que estoy filtrando los datos. Si yo tuviera estos mismos datos
y los copio. Ahora les pregunto, ¿recuerdan el día de ayer cómo les dije que se hacía para, digamos, yo quiero copiar estos datos pero sin el formato? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué opción de pegado? ¿Quién que se acuerda? Con opción de pegar, pero solo números. Los Correcto, datos, creo solo que los era. valores. Sí, así como está diciendo el compañero, básicamente pegamos solo los números, los valores. También podríamos, como pueden ver aquí, pegar el formato de valores y números para que ya nos lo ponga con el formato de moneda, los ingresos. Yo lo voy a dejar en formato de número. Entonces, aquí yo no puedo venir y hacer esto que hice con la tabla, que puedo filtrar los datos. Ya no puedo venir aquí y decir, quiero ver solo estos datos de aquí, 2012, 2014, 2017, por ejemplo, mientras que aquí perfectamente lo puedo hacer. Solo quito seleccionar todo y quiero de 2014 a 2017. Y básicamente están relacionados los datos. Miren, solo me aparecen los ingresos de esos 4 años que quiero analizar, por ejemplo. Simplemente para quitar algún filtro, le doy otra vez a la pestañita y le puedo poner borrar filtro de año. Año es el nombre de la columna, ¿verdad? El encabezado de la columna. Lo mismo puedo hacer en ingresos. Si yo le doy ordenar de mayor a menor, me los ordenó de esta manera, pero lo que pasa es que no me afectó los años. Entonces aquí, si importara, digamos, el orden, ya que es un orden cronológico, ¿verdad? Los ingresos no son los mismos todos los años, estaría afectando, entonces debería quitar este filtro. No me da la opción borrar filtro. Sin embargo, si yo la quito, no, ahorita está seleccionada. Entonces lo que haría sería darle deshacer para que no surta efecto el cambio, ¿verdad? Que hice de ordenar de mayor a menor. Entonces pueden ver la diferencia con un conjunto o un rango de celdas normal. Aquí simplemente tengo los datos. No puedo hacer mucho con ellos como filtrarlos. Lo que sí quiero que se fijen es que, por ejemplo, si yo tengo varios datos aquí, esto es un ejemplo, y vengo yo, quiero filtrar del año 2014 a 2016. Observen lo que pasa con los datos de la columna D, que tengo en D3, tengo R, T, W, R, etc. Parece que desaparecieron los otros datos, pero simplemente es que está aplicando el filtro y ese filtro, como se aplica a las celdas, a las filas, también oculta el contenido que hay en filas arriba. Entonces, por eso estas celdas de aquí se ven afectadas. Pero no es que desaparecieron. Si ustedes fijan su atención aquí al lado izquierdo, tenemos el número de fila, ven que hace un salto de 1 al 4 y del 4 al 6 tiene diferente color, está en color azul. Si yo vengo aquí entre el 1 y el 4 y le doy clic a esta línea divisoria, yo puedo, bueno, no es esta, tienen que fijarse bien. Cuando el cursor aparezca con un icono parecido a este, pero con dos rayas, es bien sutil el cambio. Más o menos así les tienen que aparecer. Yo puedo dar clic, arrastrarlo y básicamente revelar el contenido de las celdas que se ocultaron. Simplemente es eso. Están ocultas para estos cambios vamos a borrar estos datos también. Y ahora tiene datos de tabla. Siguiendo con las opciones, tenemos, como les dije, dar formato de tabla.
Y también hay estilos de celda. Básicamente, opciones de color, ¿verdad? O si tenemos celdas, por ejemplo, esta hipervínculo es cuando insertamos enlaces desde la web a un libro de Excel, algunas celdas. Podemos darle otros colores o nuevos estilos, incluso formatos. Miren, millares, moneda, porcentaje, entre otros. Entonces, esas opciones son un poquito más como estéticas, pero tienen su utilidad. Por ejemplo, imagínense que ustedes estén haciendo un balance general de alguna empresa, ¿verdad? De alguna partida, ¿verdad? Ustedes podrán resaltar tal vez las pérdidas en rojo, por ejemplo. Quiero que las pérdidas se miren en rojo o algo así, ¿verdad? Entonces, para eso les va a servir estos estilos. Luego tenemos la pestaña de opciones, celdas, que básicamente esta pestaña nos sirve para insertar, eliminar y dar formato a las celdas. Insertar. Por ejemplo, digamos que en la celda E1 tengo este valor, 550. Me voy a ubicar siempre en E1 y quiero insertar. Insertar celdas, puedo insertar filas de hoja también y columnas de hoja. Incluso puedo insertar una nueva hoja. Es lo mismo que yo venga aquí abajo y le haga aquí este botón de más que me genera una hoja nueva. No lo voy a hacer porque es prácticamente lo mismo que yo haga esto. Incluso lo voy a volver a hacer. Insertar, insertar hoja. Y miren, insertó una hoja. Pero lo que pasa aquí es que le insertó antes de la hoja que yo tenía activa. Fíjense de nuevo. Me voy a ubicar en hoja 2, que está vacía. Y le voy a dar insertar hoja de nuevo. Vamos a ver dónde aparece la hoja 4. Sería. Y observan, apareció antes de la hoja 2, que es la que tenía activa. Entonces, algo muy importante a recordar es que cuando yo inserto una hoja con esta opción, me va a insertar la hoja una posición antes de la que tengo activa. Y si yo tuviera solo una hoja, hoja 1, entonces me la va a insertar antes de esa hoja. Y simplemente darle clic y arrastrar la hoja, creo. Sí, le doy clic y entonces puedo mover la hoja en el orden que yo quiera. Por ejemplo, dejar hoja 1 de nuevo aquí, hoja 2 y así en orden numérico, ascendiendo. ¿Qué más podemos hacer con este menú de celdas? Puedo insertar celdas. Si yo le doy insertar celdas, por ejemplo, podemos ver una breve descripción. Dice inserta celdas, filas o columnas en la hoja o la tabla. Entonces yo le doy insertar celdas. Me aparece este cuadrito con esta opción. Puedo desplazar las celdas hacia la derecha, es decir, se me van a insertar a la izquierda las celdas nuevas. Desplazarlas hacia abajo, es decir, se me van a insertar arriba las celdas. O insertar toda una fila o toda una columna. En este caso voy a insertar las celdas desplazar las celdas hacia abajo, entonces voy a insertar celdas arriba de 550. Arriba de E1 no hay nada, entonces es como que E1 pase hacia abajo y así. Y lo hace uno a la vez. Y lo vuelvo a dar aquí, insertar. ¿Se fijan? A uno a la vez. Anda. También puedo insertar filas. ¿Y qué pasó con la fila? Yo estaba ubicado en E1. O mírenlo de nuevo. Estoy ubicado en E2. Y si le doy insertar fila, se me inserta una fila en E2, pero todo el contenido que estaba aquí se desplaza hacia abajo. Y miren lo que pasó. Tengo otra fila en tabla. Y otra fila que está vacía. Entonces, si yo tuviera tablas y inserto filas así, me afectaría un poco los datos. Porque esta fila no existía, pero queda como un espacio blanco en la tabla. ¿Hasta aquí tienen dudas o algún aporte que deseen hacer?
No. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, datos aquí y yo quiero borrarlos? Tengo varias formas. Puedo seleccionar el rango de celdas aquí y darle a la tecla suprimir de mi teclado. O puedo eliminarlas con este menú eliminar. Y si yo lo doy a eliminar, las celdas, me va a aparecer un cuadro parecido a insertar. Si quiero que las eligieran hacia arriba, toda la fila, toda la columna. Desplazar las celdas hacia arriba, es decir, que lo que está abajo se va a borrar, lo que tengo seleccionado. Hacia izquierda, es decir, que lo que está a la derecha se va a borrar. Si me ha definido la celda. Y el formato, pues, podemos ver aquí opciones como el tamaño de las celdas, es decir, el ancho de la fila, el ancho de columna, perdón, el alto de la fila. Y podemos autoajustarlo. Esto autoajustarlo para que en una sola línea se pueda ver todo el texto que está contenido en la celda o los datos, ¿verdad? En este caso podría ser números muy grandes o algo así. Por ejemplo, yo vengo aquí, le doy formato, autoajustar ancho de columna. Ya me abarca justamente toda esa cadena de texto. Yo voy a deshacer, voy a quitar esto. Y hay otras opciones, como por ejemplo, ocultar o mostrar filas, columnas, incluso hojas. Podemos cambiar el nombre. Y otras opciones como protegerlas o bloquearlas con una clave. Ya por último tenemos este menú de edición, que este menú de edición básicamente es para editar las celdas. Por ejemplo, tengo esto aquí y le voy a dar un cierto formato. Voy a centrarlo. Voy a darle el borde inferior y un fondo azul claro. Si yo quisiera borrar todo este formato, tendría que ir descentrado de aquí, tendría que ponerle sin relleno y digamos que quiero ponerle otra fuente. Entonces, digamos, tendría que hacer 3 pasos, ¿verdad? Para quitar todo ese formato y dejarlo como las celdas iniciales. Tendría que quitarle aquí 4 pasos. Tendría que quitarle el fondo, dejarlo sin relleno. Tendría que quitarle los bordes, dejarlo aquí con la opción sin borde. Quitarle el centrado, que me lo alinearía prácticamente a la izquierda por default. Y volver a poner la fuente que tenía. Pero para hacerlo más fácil, por eso tengo este botón de borrador aquí, borrar. Y puedo borrar el contenido de la celda o borrar los formatos. O borrar el contenido. Aquí puedo borrar todo. Es decir, si yo ejecutar esta opción, se borrarían tanto los datos como el formato. Si yo lo de borrar contenido, se formarían los números, los datos contenidos en las celdas, pero no se borraría el formato. Entonces tendríamos esas celdas en color azul. Pero si yo quiero borrar solo los formatos sin afectar el contenido, le doy esta opción. Miren, aquí están los datos tal y como los había introducido antes. Tenemos también la opción de insertar o rellenar celdas. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, si yo le doy hacia la derecha, se borraron. Porque no hay reglas para rellenarlos. También tenemos este botón que tiene una letra griega. Y básicamente ahí tenemos varias funciones. De nuevo. Esa letra griega es el símbolo griego de sumatoria. Sin embargo, podemos también hacer otras opciones como un promedio, contar números máximo, mínimo y otros. Entonces, digamos, yo le voy a poner suma. Y la suma aparece aquí abajo, si se fijan. No lo vieron bien ahorita, lo voy a volver a hacer. Selecciono mis datos y yo le doy aquí a suma.
Y miren, se genera una nueva casilla, una nueva celda con el contenido que sería la suma de todos estos elementos. Y si yo puedo ver aquí en la barra de fórmula su contenido, que es esta fórmula, la función suma, en el rango de E1 a E11. También hay otras funciones en esta pestaña de edición. Una que dice serie, justificar y relleno rápido. Una de las más utilizadas en Excel es esta serie. Esto se puede usar, por ejemplo, cuando tengo datos, por ejemplo, tengo 1 y 2. Y yo quiero rellenar hasta números del 1 al 10. La manera manual es que yo venga y entonces empiece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Typeo el contenido, le doy Enter y ustedes dirán, no se siente muy tedioso porque solo son 10 valores. Pero ¿qué tal si no son 10 valores? ¿Qué tal si son 100 valores o 1000 valores? Obviamente no voy a ponerme a hacerlo yo a mano, sino que voy a utilizar la herramienta de relleno. Voy a poner, digamos, los primeros dos números. Y luego voy a seleccionar todas las celdas que me generen, bueno, que abarquen 10 espacios, ¿verdad? Porque quiero los números del 1 al 10. Y ya cuando las tengo seleccionadas, vengo aquí a mi pestaña de edición y en rellenar, vamos a ponerle en series. Eso va a abrir un nuevo recuadro, una nueva ventana con estas opciones. Y entonces me dice, ¿dónde quiero la serie? ¿En una fila o en una columna? En este caso ya selecciono automáticamente columna porque tengo seleccionado este rango de celdas. Una columna y 10 filas. Y hay diferentes tipos de series. Puede ser una serie lineal, que los que sabrán de matemáticas, de ingeniería, pues ya saben a qué me refiero con una relación lineal. Básicamente un incremento, ¿verdad? Que se puede, es estable, o sea, es cuantificable y es regular, por ejemplo, su crecimiento. Podría ser un incremento bien sencillo, que en este caso es lineal, de 1 en 1, ¿verdad? O de 1 a 2, de 2 a 3, etc. También hay una serie tipo geométrica, que ya son otros incrementos, un poco más complejos. Series cronológicas, en caso esté trabajando con datos que sean de tiempo, como horas, fechas. Y también autorrellenar. Si yo le pusiera cronológica, me pondría aquí la unidad de tiempo, si son fechas, miren, incluso días laborables, meses o años. Días laborables creo que uno lo puede configurar porque sabemos que la jornada laboral no es la misma en Honduras como puede ser en México o en otro país. Incluso podemos darle una tendencia y esto lo que hace es que toma los valores existentes, en este caso 1 y 2, y le damos una tendencia, por ejemplo, lineal, entonces va a predecir los valores mediante una regresión lineal. Mientras que yo le puedo dar aquí tendencia y tengo una tendencia lineal o geométrica. Donde el programa predice los valores que le seguirían a estos unidos. Tiene 1 y que el límite sea 10. Voy a aceptar y ya automáticamente se rellena los datos que quería introducir. ¿En esto le gustaría que repitiera algo? ¿O todo claro? ¿Les parece útil esta herramienta de rellenar, verdad? Para no tener que estar introduciendo tal vez datos de manera manual. Sí, es muy útil. ¿Me escuchan? Y se mira la pantalla. Creo que se me fue la señal un momentito. Sí se escucha. Listo. Entonces, continuamos. Se mira la pantalla también, ¿verdad?
Sí, sí, también se ve. Listo. Entonces, también tenemos estas opciones de ordenar y filtrar. Básicamente son más para texto, aunque podemos usarlas para otras cosas. Por ejemplo, ordenar y filtrar. Selecciona este rango de celdas. Si tuviera datos textuales, cadenas de texto, podría ordenar, bueno, es de manera alfabética, un orden personalizado que yo podría ponerle. Más a fondo, en la siguiente semana, tal vez vamos a ver esta opción de ordenar, que es bien útil, la verdad. Y también podemos buscar y seleccionar. Esto me permite lo que es, ya sea buscar una palabra o un dato en el libro, un texto, incluso reemplazarlo. Y también ir a valores específicos. Por ejemplo, yo le voy a dar reemplazar. Le voy a buscar año. En formato establecido. Voy a buscar año y voy a reemplazarlo por año fiscal. Y me dice dónde buscarlo. ¿Dentro de dónde? De la hoja. ¿Cuál hoja? La que tengo activa, que es la hoja 1. Sí, también puedo buscarlo a lo largo de todo el libro, es decir, en todas las hojas que yo tenga en mi libro. Buscar por filas, por columnas y buscar en fórmulas. Entonces, todos estos parámetros los dejo tal y como están. E incluso le puedo poner coincidir mayúsculas y minúsculas. Si yo no le pusiera esta opción, entonces tal vez yo tuviera, digamos, bueno, de hecho lo vamos a hacer. Voy a escribir aquí año, pero con A minúscula. Si yo no le pusiera esta opción, me diría que tengo dos resultados. Uno en la celda A1 y otro en la celda D14. Y por lo tanto, ambos me los reemplazaría con año fiscal. Yo le voy a reemplazar. Y como pueden ver, no afectó este dato de aquí, pero tiene que ver con que este ya es un dato perteneciente a una tabla. Entonces, algo muy importante es que los datos que están dentro de tabla, vamos a verlo de nuevo. Dentro de hoja, columna, vamos a reemplazar. Bueno, sí lo reemplazan. Vamos a volverlo a hacer aquí. Lo que pasa es que aquí tengo varias opciones. Puedo darle reemplazar y entonces lo que hace es que el programa primero busque. ¿Dónde está la primera instancia de año? Puede ser aquí. Y entonces la reemplaza por año fiscal. Pero esta va a seguir sin ser afectada, porque no es reemplazado. Estoy como reemplazando por cada instancia en que aparezca lo que estoy buscando. Mientras que si yo le doy reemplazar todos, va a hacer un barrido prácticamente por toda la hoja buscando año. Entonces va a encontrar, tengo año aquí, necesito reemplazar 2 veces y reemplaza 2 veces y pone año fiscal. Entonces le voy a reemplazar todos, por ejemplo. Y me dice que ya está y que se han hecho 2 reemplazos. Pues yo le voy a aceptar. Yo observo que están hechos los cambios. En las 2 instancias que aparece año en hoja. Si yo lo reemplacé por error, simplemente siempre puedo venir aquí y deshacer eso. Ahora yo quiero coincidir mayúsculas y minúsculas. Incluso puedo coincidir con el contenido de todas las celdas. Yo le doy reemplazar todos. Ahora solo se ha hecho un reemplazo porque solo hay una instancia donde año aparecía con el mayúsculo. ¿Queda clara la diferencia? Si tienen dudas, pues pregunten, que para eso estamos. Y
Espero esté quedando claro todo este contenido. ¿Está todo claro? Sí, puede continuar con las demás. Creo que sí. Listo. Listo. Gracias. Y también la pestaña de la cinta. Ahora voy a borrar estos datos de aquí y voy a quitarle el formato de tabla a estos datos. Vamos a borrarle el formato. Y otra cosa, bueno, lo vamos a dejar. Otra cosa que quiero que se fijen. Yo tengo estas opciones: inicio, insertar, dibujar, disposición de página, etcétera. Está ayuda, ¿verdad? Pero si yo me ubico en alguna celda dentro de la tabla, porque esto ya es una tabla, recuerden, me aparece una nueva pestaña que dice diseño de tabla. Yo puedo entrar a esta pestaña y básicamente modificar la tabla, darle un nombre. El nombre por default que trae es este, tabla 1. Le puedo cambiar el tamaño de la tabla, es decir, el rango de celdas. Le voy a dar cancelar porque no ocupo ahorita continuar con eso. Puedo resumir los datos como una tabla dinámica. Más adelante vamos a ver qué son tablas dinámicas. Puedo quitar los duplicados, incluso, miren qué útil. A veces podemos tener datos que se le llaman datos no filtrados o datos en crudo, que pueden incluir tal vez errores o incluir espacios en blanco o duplicados. O sea, datos que se repitan y que no necesitamos que se repitan. Entonces, con esta herramienta podemos quitar los duplicados que hay. También podemos exportar la tabla, realizarla. Y tenemos estas opciones de botones, que son las opciones de estilo. Podemos ponerle una fila de totales, agregársela, una primera columna, una última columna, una columna con bandas. Y el botón de filtro. Miren qué pasa si yo le quito el botón de filtro. Ya no aparece. Es ese botón que se mira en cada encabezado de columna de la tabla. Y otros estilos, que ya es meramente visual, como quiero que se mire. Ahora vamos, ya que tenemos esta tabla aquí y vimos eso, vamos a poner otros datos aquí. Por ejemplo, temperatura. Vamos a autoajustar, siempre en inicio, ¿verdad? Formato, autoajustar a ancho de columna. Y vamos a ponerle hora. Dámosle unos... No, vamos a hacerlos más variados. Obviamente las temperaturas no varían así en el día, ¿verdad? Pero vamos para ejemplificar otra vez lo de tablas y ya pasar a esta otra opción que es insertar. Vamos a poner las horas aquí. Por ejemplo, esto puede ser las 5 de la mañana, hasta las 6, las 8, 9, 10, con las 11, 12 del mediodía. Estos son las
de la tarde, pongamos, de las 8 de la noche. Obviamente, la hora tiene que ir en formato de hora, entonces vamos a venir aquí, seleccionar estos datos y démosle un formato de hora. Quedó como esperábamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar. ¿Y qué puse? ¿Qué voy a buscar para reemplazar? Nada. De hecho, no hay espacios aquí en esto. Pero le voy a agregar estos 2 puntos con el 0, 0. Tal vez no, no se puede. Bueno, entonces vamos a ir. Vamos a ver el formato de hora. Ahora, démosle formato de hora de un solo. Antes de meter los datos, por ejemplo, hora. Te voy a poner aquí, si pongo 5, no. Tiene que ser 5, 2.00. Este va a ser, y así sucesivamente. Bueno, entonces estos datos los puse para ejemplificar todo lo que podemos hacer con la pestaña insertar. Vamos a seguir dando formatos, simplemente centrémoslos, pongámoslos en medio de la celda y todavía no le vamos a dar formato como tabla. Que bien yo podría hacerlo, ¿verdad? Simplemente selecciono y dar formato como tabla y etc. Pero en la cinta de opciones, en la opción insertar, hay varias opciones que me pueden ayudar. Por ejemplo, con esta opción llamada tablas, puedo insertar una tabla dinámica, una tabla normal, y tenemos también la pestaña gráfica, donde puedo agregar imágenes a mi documento de Excel, a mi hoja de Excel, o incluso formas. Estas son producidas por Microsoft, ¿verdad? Que puedo pegar aquí en mi hoja de cálculo. ¿Para qué me podrían servir estas? Generalmente podrían usarlas como para hacer un diagrama de flujo. Eh, ¿Todos aquí saben lo que es un diagrama de flujo? ¿O alguien no sabe qué es? Yo sí sé. ¿Y los demás? Bueno, básicamente un diagrama de flujo nos permite como visualizar, valga la redundancia, el flujo de un proceso. Imagínense que yo quiero hacer limonada. ¿Qué ocupo? Limones, ¿verdad? Agua, azúcar. Entonces el diagrama de flujo nos diría cómo van, a dónde van entrando los limones, el agua y el azúcar, cómo se transforman, ¿verdad? Es decir, tengo que exprimir los limones, ¿verdad? Verter el agua, mezclar con el azúcar, ¿verdad? Todo en una forma gráfica muy clara. Esto se los digo porque básicamente Excel no está solo limitado a hacer estas cosas que miran aquí. De hecho, yo he visto documentos en Excel que docentes de la universidad los usan incluso para resolver exámenes, especialmente los de ingeniería, que es esta herramienta
Excel es bastante, de uso bastante fuerte en la ingeniería. Yo he visto ingenieros que simplemente tienen aquí, digamos, su enunciado del ejercicio. Abajo le ponen el diagrama de flujo o un diagrama ilustrativo del proceso o de lo que sea que trate el ejercicio, ¿verdad? Y aquí abajo simplemente tienen sus cálculos, simplemente tienen, digamos, todas estas celdas tienen una sola columna que diga, ejercicio 1, cálculo de tal cosa, etc. Entonces, por eso es que tenemos esta eh, pestaña de ilustraciones. Entonces, no estamos limitados solo como a la parte de cálculos, también hay una parte gráfica. Y también aquí va todo esto de los gráficos. Como pueden ver aquí en la pestaña gráficos, hay gráficos recomendados, que está igual que tablas dinámicas recomendadas, que estas nos las sugiere Excel. Al menos esta nueva versión tiene eso, de que ya como que el programa nos da recomendaciones, que podemos tomarlas o dejarlas, ¿verdad? Yo, por lo personal, prefiero trabajar con mis propios formatos y mis decisiones, pero no está mal hacerle caso a las recomendaciones. Tenemos también mini gráficos, que estos son más que todo para datos financieros. Incluso vínculos, que serían, nos estamos refiriendo a links, ¿verdad? Enlaces de la red. Podemos añadirle comentarios a nuestra hoja de Excel, a nuestro libro de Excel. Esto más que todo se utiliza en revisión de documentos. Tal vez estoy haciendo un trabajo colaborativo con varias personas y este documento lo tengo subido en línea, entonces para saber qué cambios se hicieron o para dejarlos claros, agrego un comentario. Modifiqué tal fila, por ejemplo, algo así. Vamos a insertar texto. Vamos a insertar también lo que son símbolos y en los símbolos van incluidas las ecuaciones. Es lo que les digo. Yo he visto ingenieros que aquí tienen, por ejemplo, todas las ecuaciones o todas las fórmulas, ¿verdad? A usar y simplemente después aquí ya las traducen a funciones, ¿verdad? O operaciones con celdas. Entonces, por ejemplo, yo puedo insertar, miren, aquí está el área del círculo y aquí está insertada, yo puedo mover esto y obviamente cuando yo le doy clic a esto, me aparece una nueva pestaña sin opciones. Aquí de último dice formato de forma y hasta está en diferente color de texto, está en color verde. Formato de forma, que se refiere a la forma que inserté. Pero si yo le doy aquí al texto, otra ventana que se llama ecuación, también en verde, donde puedo editar ajustar las mis necesidades. Por ejemplo, creo la ecuación de la recta, la famosa ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. Pero hay muchas otras opciones. Puedo introducirle fracciones. Miren, aquí están las famosas derivadas, ¿verdad? Subíndices, ¿verdad? Para exponentes. Radicales para raíces, ¿verdad? Integrales. Operadores grandes como operadores de sumatoria, de productoria. Incluso corchetes. Estos de aquí pueden ser para matrices o sistemas de ecuaciones. Funciones como el seno del ángulo θ o el ángulo x. Las funciones inversas. Son funciones trigonométricas. Acentos, más que todo cuando tenemos datos matemáticos que tienen esta notación, ¿verdad? Es bien específica. Incluso límites, logaritmos, operadores, que estos operadores son más como para ya parte de programación, ¿verdad? Por ejemplo, el dos puntos igual. O estas estructuras con flechas. Y también matrices, o sea, es bien extenso. Podremos dar solo una clase, incluso una semana solo de ecuaciones, pero sería ya un curso más especializado como en herramientas de ingeniería. Y hay símbolos aquí también. Las famosas letras griegas, por ejemplo, aquí está el símbolo de grado Fahrenheit, de grado Celsius, el famoso delta, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, etcétera. Entonces, tenemos muchas opciones de personalización. Pero empezando desde lo primero, valga la redundancia, tengo este menú de tablas y este menú de gráficos. Entonces, ¿cómo creo una tabla en Excel? Ya vimos una manera. Yo vengo, selecciono mis datos. Yo vengo aquí en la pestaña de inicio, busco el menú estilos y aquí está la opción dar formato como tabla y elijo un formato. Esa es una manera. La otra manera que es más recomendada es que yo venga aquí a insertar y le dé tabla.
aparece un recuadro, como también aparece cuando le damos en dar formato como tabla. Puedo cambiarlos. Si lo deseo, en este caso los de igual. Y le digo que la tabla tiene encabezado porque los tiene. ¿Verdad? Le doy a aceptar. Ya me aparecen mis datos con estos dos botones de filtro. Ahora, voy a copiar estos datos también aquí, pero solamente los voy a copiar. No, me faltó copiar los encabezados. Voy a copiarlos aquí, a G, y voy a pegar solo los valores. Otra vez voy a darle un poquito de formato y que se autoajuste el ancho columna. Y también me faltó centrar. Ah, y obviamente, aquí tengo que darle un formato de hora. Si se fijan, yo copié los datos. Aquí ya no serían 2, 3, perdón. Aquí sería formato de 24 horas, serían las 14. Este de aquí serían las 16. 17 y 19. Voy a volverlos a copiar para que miren. Aquí los tengo en formato hora. Aquí estas celdas tienen formato general, ¿verdad? Entonces, si yo los copio y vengo y pego los valores, aparecen como decimales. Y ustedes se preguntarán bueno, aquí me equivoqué. ¿De dónde sale eso? Porque son decimales. ¿Qué hace falta? ¿Cómo? Me parece que el formato hora, no estoy seguro, pero se maneja como respecto a los grados o algo así. Pero yo le voy a dar formato hora de nuevo y ya aparece tal como los tengo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos cómo insertar tabla, ¿verdad? De dos formas. La primera, inicio, dar formato como tabla, selecciono un formato y datos. Ahora, con estas tablas le vamos a dar un nombre. En diseño tabla, vamos a ponerle el nombre cambios. Cambios de temperatura en un día. Ah, bueno. Miren esto. Las tablas, los nombres tienen que comenzar. Bueno, tienen que comenzar con una letra o un carácter de subrayado. Verifiquen sus micrófonos que estén apagados, por favor. Bueno, les decía, los nombres de tabla tienen que empezar con una letra o con un carácter subrayado, que es el guión bajo. No deben incluir espacios y no tienen que usar nombres existentes para alguna otra tabla en el libro. Entonces, aquí obviamente no me lo aceptó porque tenía espacio. Entonces, voy a cambiar cambios diarios, por ejemplo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta tabla? Asociándolo, tengo una tabla. Entonces, yo puedo darle, quiero ver gráficamente el contenido de esta tabla, entonces ocupo un gráfico. Y tengo varios tipos de gráficos que ustedes pueden ver aquí en la pestaña gráficos. Tengo un gráfico de barras, o de columnas, de líneas, o los famosos gráficos circulares, ¿verdad? O de pastel, gráficos de dispersión, también estos de estadística que son histogramas, ¿verdad? Gráficos combinados y otros, ¿verdad? Como estos de cascada, de cotizaciones, de jerarquía. Incluso podrían insertar mapas, miren, en Excel, o gráficos dinámicos.
Pero gráficos dinámicos van asociados con lo de tablas dinámicas que todavía no lo hemos visto. Y en su momento lo vamos a ver. Entonces, ¿qué gráfico insertar? Podría depender de la naturaleza de los datos. Por ejemplo, generalmente, ¿para qué se usan los gráficos de barra? Para comparar valores en diferentes periodos de tiempo. Un ejemplo, ¿verdad? Porque hay varios. Los de pastel, ¿para qué pueden servir? Los gráficos circulares, pues cuando tengo porcentajes, ¿verdad? O cuando hacen encuestas, ¿verdad? Y dan el porcentaje de quienes dijeron sí a una pregunta, quienes dijeron no, quienes no contestaron, ¿verdad? ¿Y para qué servían los gráficos de dispersión? Los gráficos de dispersión son bastante usados ya en el ámbito científico, investigación, ingeniería, física. Más que todo porque estos lo que hacen es que todos los puntos los ubican en un plano, ¿verdad? En un gráfico, pero no vemos la relación entre ellos. Simplemente son datos dispersos. Que esos datos pueden venir básicamente de muestreo. Es decir, que yo vaya al campo y tome datos, ¿verdad? De alguna información. Por ejemplo, vaya a algún lugar y quiera registrar la humedad en ese lugar o la temperatura por una investigación que esté haciendo, algo así, ¿verdad? Entonces, el gráfico va a depender de cada caso. Ustedes, y en su criterio, en su propio criterio, quiero que me digan qué gráfico usarían para representar esos datos de año fiscal versus ingresos anuales. Unas dos personas, ¿qué gráfico utilizarían ustedes? Uno de barras. Sí, yo también creo que utilizaría de barra porque da como una visualización más rápida de cómo va subiendo o bajando, por ejemplo, los ingresos. Sí, está bien. Vamos a usar uno de barras y vamos a ver el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vengo aquí a mi menú de gráficos, selecciono uno de barras. Miren que todos tienen un menú, una flechita aquí que es un menú desplegable. Esto porque hay varios estilos. Puedo tener gráfico de barras en 2D, en 3D, ¿verdad? O incluso barra 2D, es decir, que está invertido, ¿verdad? Aquí es barras verticales y aquí barras horizontales. Entonces nosotros le vamos a poner esta barra, columnas agrupadas. Hay otros tipos como columnas apiladas y columnas 100% apiladas. Incluso si ustedes ponen el cursor en alguna de estas opciones, les da una breve descripción para qué se utiliza este tipo de gráfico. Miren, por ejemplo, columnas agrupadas dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. Úselo cuando el orden de las categorías no es importante. Entonces vamos a ponerle este primero, gráfico 2D. Y está en blanco. ¿Y por qué está en blanco? Porque no seleccioné mi rango de celdas, pero eso se puede solucionar. Ya vamos terminando. Miren que si yo doy clic adentro del gráfico, me aparece otra pestaña aquí en las opciones. De hecho, dos. Y las pestañas nuevas siempre aparecen en verde. Está el diseño de gráfico, que es la parte visual, los colores, ¿verdad? Entre otras cosas. Y el formato del gráfico. Sin embargo, también en el formato, en el diseño, está la opción seleccionar datos. Vamos a seleccionar esta opción en caso no hayamos seleccionado nuestros datos antes. Vamos a seleccionar datos. Y entonces me va a pedir el rango de origen de los datos del gráfico. ¿Cuáles son mis datos? Año fiscal e ingresos. Y mire que aquí algo muy importante de las tablas también. Ya no se refiere a este rango como de A1 hasta B11, que lo podríamos haber visto así. A1, de hecho, con signo de dólar, que más adelante voy a explicar esta notación, hasta B11. Si yo no tuviera este como formato tabla, me hubiera aparecido así el rango de datos. Pero no me aparece así. Me aparece como igual a tabla 1, corchete cuadrados, numeral todo. Vamos a ir explicando en siguientes clases qué significa esto. Básicamente, otra ventaja de las tablas es que me permite referirme a rangos con otro nombre.
Es decir, el rango A1 a B11 ya no se llama A1 B11, ahora se llama tabla 1, que es el nombre de la tabla. Entonces yo le doy a seleccionar esto y miren, ya me aparece automáticamente. Entrada de leyenda, es decir, leyenda es el pequeño cuadrito de texto que acompaña al gráfico que me indica qué significa los datos, ¿verdad? En cada eje, ¿verdad? Año fiscal, ingresos y etiquetas del eje horizontal. Podemos editarlas. Yo quiero que sean los años. Entonces voy a seleccionar los años. Entonces aquí pueden ver cómo va variando. Mientras que aquí le va a quitar ingresos, no, año fiscal, perdón. Debería aparecer algo así. Y básicamente tendría mi gráfico de barras de la siguiente manera. Donde puedo ver en miles de lempiras cómo varían los ingresos respecto al año. Aquí arriba podría ponerle incluso una línea para ver cómo varía, cómo aumenta o descienden los ingresos entre cada año. Pero eso lo vamos a continuar viendo el día de mañana, ya que ya hemos llegado a las 10 de la mañana. Entonces, por hoy llegamos hasta aquí. Trataré de subirles esta clase y la de ayer a YouTube también para que puedan repasar lo visto. Porque recuerden que el jueves les voy a dejar una asignación para que ustedes puedan realizarla durante el fin de semana. Así que por hoy nos quedamos hasta aquí. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias, igual. Gracias, buen día.